Están disputando unos corredores estratégicos para la droga, para la minería ilegal, grupos y grupúsculos, disidencias de las disidencias. A su vez son unas disidencias del señor Iván Mordisco. Hay que mirar cómo se plantea la solución del problema más allá de las razones electorales. Especulaban los medios con que podía el gobierno decretar la conmoción interior ante todos los problemas de orden público que estaban sucediendo allá. Y de hecho, en las redes resucitaron algunos trinos del pasado del presidente Petro cuando se oponía a esta figura y la trataba de enarbolar de Iván Duque, diciendo que podía ser una figura un poco dictatorial. ¿En qué paró ese análisis? ¿Puede haber conmoción interior? Y segunda pregunta, ¿considera el presidente que puede ser contradictorio con sus posiciones anteriores? ¿O qué opina usted, pues, en concreto de esta figura? La figura de la conmoción interior, Daniel, es un último recurso que debe, después de la Constitución del 91 y después de que abolimos aquí el estado de sitio al que nos habíamos acostumbrado en la Constitución de 1886, tiene que ser el último recurso, tiene que ser una medida de carácter extraordinarísimo, si se quiere llamar de alguna manera. Que en el gobierno nacional no es, digamos, no tiene una gran simpatía y como usted bien lo dice, en el caso del presidente Petro tampoco. Sin embargo, se está evaluando esa posibilidad frente a la gravedad de los hechos y se está evaluando, obviamente, para aplicarla en el ámbito territorial de los municipios del Catatumbo y se está evaluando la necesidad de esa reforma precisamente para ejercer control territorial, para enfrentar con éxito al Ejército de Liberación Nacional, para avanzar de una manera mucho más acelerada en la transformación territorial del Catatumbo, que yo creo que aquí hay un elemento clave del cual tenemos que hablar. Y eso no sucede solamente en el Catatumbo, sucede en el Cauca, sucede en el Chocó, sucede en partes del departamento de Nariño, en el Pacífico nariñense. Yo creo que en Colombia, yo estaba escuchando la lectura de la columna de Anita y comparto el tema de las dificultades que ha tenido el Estado colombiano para combatir la desigualdad y la exclusión en los territorios. Pero como la guerrilla cambió, esta no es la guerrilla de hace 20 años o esta no es la violencia, yo diría que hoy en día no podemos hablar casi ni siquiera de un conflicto armado entre los grupos violentos y el Estado colombiano. Ya combaten entre ellos no solamente en el Catatumbo, ya no se enfrentan a, a las fuerzas militares y de policía. Ya no, y muchos de ellos, es lo que está sucediendo en el Catatumbo, se confunden en la población entre los civiles. Ya no buscan, como lo dije anteriormente, cambiar el modelo, ya no enfrentan al Estado colombiano, no pretenden cambiar el régimen, si se quiere llamar así. Están disputando unos corredores estratégicos para la droga, para la minería ilegal, para apropiarse de las rentas criminales. Casi que tenemos que hablar de una violencia que se ha fragmentado muchísimo en algunas zonas del país y no de un enfrentamiento de unos grupos que no tienen además ninguna justificación ya política y no tienen ningún propósito político contra el Estado colombiano. Yo creo que esto ya lo veníamos viendo ahora y con el tema del Catatumbo es un llamado a todo el país por encima de consideraciones políticas a que tenemos que rechazar ese accionar violento, tenemos que unirnos contra la violencia, son los únicos responsables del ELN y tenemos que empezar a pensar de ahora y hacia el futuro, más allá del 2026, cuál va a ser la nueva estrategia de seguridad del Estado colombiano frente a estos grupos violentos que yo creo que tiene que cambiar sustancialmente y tiene que ser fruto de una discusión profunda entre expertos en la materia, obviamente contra nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. El escenario es otro. En ese escenario estamos evaluando, Daniel, para rematar su pregunta, no ha terminado, usted preguntaba en qué ha parado ese análisis, no ha parado todavía, seguimos evaluando qué medidas se necesitan desde el punto de vista social, económico, institucional, militar, y si esas medidas
se pueden aplicar en el marco ordinario de la Constitución hoy, o definitivamente necesitamos decretar un estado de excepción en el ámbito territorial del Catatumbo para adoptar esas medidas. Ministro, yo quería preguntarle por ¿qué ha identificado desde el gobierno? ¿Han identificado cuáles son las razones de esta arremetida violenta del ELN? ¿Dan cuenta de qué es lo que están buscando? Y también si hay una sensación cada vez más persistente en la opinión pública de que las Fuerzas Armadas no tienen el control del territorio. Bueno, eso es una obviedad en Colombia, pero tal vez mucho más descontrolado que antes. ¿Qué es lo que está pasando, ministro? A ver, dos temas. En el Catatumbo norte santanderiano ha habido históricamente, en los últimos 30 o 40 años, desde la década de los 80, una base social importante y una base en la población del Ejército de Liberación Nacional, y a su vez también de las FARC en su momento, de las FARC que se desmovilizaron, quedaron unas disidencias del Frente 33 antiguo de las FARC, que hoy están sentados en una mesa de negociación, que a su vez hicieron disidencia, porque aquí ahora lo que vivimos son grupos y grupúsculos, disidencias de las disidencias, a su vez son unas disidencias del señor Iván Mordisco, al cual hoy el Estado colombiano está enfrentando, y no hay ninguna negociación ni cese al fuego. Y está el Ejército de Liberación Nacional en la zona. Desde hace varios meses venían presentándose ya episodios de enfrentamientos entre ellos, por lo que yo les mencionaba ahora, Anita, los enfrentamientos contra la policía y contra el ejército fueron disminuyendo, todavía los hay muy excepcionalmente, y ya los choques eran entre ellos, y entre ellos yo quiero aquí llamar la atención, porque la gente se imagina choques de estas guerrillas, lo que era hace 20 o 30 años, los frentes de 500 hombres de las FARC con camuflados, los frentes del ELN. En muchas ocasiones son grupos pequeños que se desplazan en el Catatumbo en moto, 8 o 10, muy pocas veces en camuflado militar, de civiles, a enfrentarse uno a otro, lo cual hace mucho más difícil la acción de nuestras fuerzas militares. Entonces, venían presentándose esos episodios en los últimos meses, estuvimos tratando de contener esa situación de la violencia, y lamentablemente pues ha detonado de una manera miserable y criminal contra firmantes de paz. Imagínense, llegar con lista en mano a buscar gente que se desarmó, que está totalmente reincorporada, campesinos que estaban en la zona totalmente reincorporados a la sociedad, cumpliendo con sus compromisos. Son pocos los enfrentamientos que ha habido estos días entre estos grupos, y en otro caso líderes sociales y eso. Entonces la situación no es tan sencilla, vuelvo y digo, por eso hay que reflexionar, que no es lo de hace 20 y 30 años, y allí hay que aplicar una nueva estrategia y se necesita mucho más inteligencia. Ahora la urgencia es obviamente la atención humanitaria a la población que está llena de miedo, de susto, de incertidumbre, está saliendo hacia Tibú, hacia Ocaña y hacia Cúcuta, pero hacia adelante tenemos que pensar muy bien cómo se van a enfrentar esos nuevos fenómenos criminales. Hay una presencia importante de las fuerzas militares, pero el presidente ha dado instrucción de redoblar esfuerzos. Están en este momento, desde hace 2 días, están llegando más soldados, más fuerza aérea a la región, y bueno, hay que afrontar esta situación que es muy dura realmente para el país, y muy dura especialmente para la gente del Catatumbo. Ministro, usted hablaba de la necesidad de establecer una nueva política de seguridad hacia el país, y también usted es un experto en materia política y electoral, y sabe que cada vez que hay una decepción con relación a un proceso de paz, y esto parece una gran decepción para el país, siempre lo que viene es una escalada de la derecha. El péndulo de la opinión se va para el otro lado, pasó con el Caguán, y termina consolidándose un régimen fuerte en donde la gente confía y es capaz de ceder en el terreno de sus
libertades individuales e incluso de su tolerancia hacia fenómenos de corrupción, con tal de que haya una posición fuerte en materia de seguridad. ¿Es eso lo que le espera a Colombia en el 2026? En el 26 sería, en el 16 hicimos la paz, Daniel. En el 26, digo. Pero no tengo la bola de cristal y por razones obvias tampoco puedo opinar mucho de política. Yo haría un par de reflexiones insistiendo en ello. Aquí lo que los colombianos nos tenemos que preguntar es si lo que llamaban, así como ha cambiado, así como las FARC que conocimos en el 2002, cuando giró ese péndulo que usted menciona, no es, hoy la situación es totalmente distinta. Los delitos que se cometen son distintos, las afectaciones son distintas. Pues así también hay que mirar cómo se plantea la solución del problema más allá de las razones electorales. Yo soy un convencido hoy, y no por razón de esto del Catatumbo, llevo los 6 meses en el Ministerio del Interior insistiendo en eso, visitando los territorios, de alguna manera tiene que ver con el proyecto que lideré, que generó tanta controversia contra el centralismo en Colombia por profundizar la autonomía territorial. Porque aquí yo escuchaba ahora a Anita diciendo no se ejerce control territorial, no se ejerce desde hace tiempo en muchas zonas. ¿Y por qué no se ejerce? Y entonces aquí el tema es el huevo o la gallina. Entonces, se dice que no se ejerce control territorial, pero tenemos un Estado totalmente raquítico en las zonas más afectadas por la exclusión y la violencia del país, en donde necesitamos un Estado fuerte. Y aquí el centralismo dice que para qué Estado fuerte allá, que allá toda la plata se va a perder, que para qué vamos allá, que la plata va a caer en manos de las mafias criminales. Estamos en un círculo vicioso bien complejo. Por eso buena parte del debate político del 26 tiene que ser cuál es la solución. Y no simplemente si la solución es negociación o mano dura. Daniel, yo creo que allí hay matices y yo creo que allí negociar por negociar definitivamente no puede ser la salida. El ELN ha demostrado, yo lo venía diciendo hace unos meses, que está más interesado en la mesa de negociaciones que en la paz de Colombia.